cordial saludo para todos. Somos el grupo número 2 del proyecto de emprendimiento y difusión cultural del curso Cátedra Vallejo, quienes estaremos a cargo de relatar el poemario Trilce de César Vallejo mediante un documental. Pues César Vallejo en su obra Trilce refleja tiempos difíciles para él, como la pérdida de su madre, fracasos en el amor, la partida de su gran amigo Valdelomar, su permanencia en la cárcel de Trujillo, entre otros, los cuales en esta obra están relacionados directamente con la agonía, la marginalidad y el sufrimiento humano, tal como lo vivió Vallejo. A continuación, vamos a presentar el documental con el análisis respectivo de Trilce, uno de sus obras más brillantes de Vallejo. Pero antes que todo les comentaremos sobre la vida de César Vallejo. El Hogar de Vallejo es un pequeño pueblo que pertenece al departamento de La Libertad, llamado Santiago de Chuco. En este hermoso valle nació nuestro poeta un 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue parte de una gran familia en la que se crió con una gran devoción cristiana. César Vallejo cursó su primaria en su ciudad natal en la escuela número 127, para luego partir a Huamachuco, donde llevaría a cabo sus estudios secundarios en la Escuela San Nicolás en el año 1909. El 22 de septiembre de 1915 se graduó de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1920 fue acusado y llevado a prisión. Años más tarde, con la posibilidad de que pueda regresar a la cárcel, decide viajar a Europa, arribando a París el 13 de julio de 1923. En el año 1927 conoce a Georgette, quien años más tarde se convertiría en su esposa y compañera hasta el día de su muerte. Nuestro poeta fallece el 15 de abril de 1938 en la ciudad de París. Sabiendo un poco de la vida de nuestro poetista César Vallejo, hablaremos de su magnífica obra, elogiada por todos, Trilce. ¿En qué contexto se escribió Trilce? La obra literaria del escritor peruano César Vallejo fue publicada en Lima aproximadamente en 1922. Esta obra se redactó en una etapa bastante difícil para el escritor, ya que sucedió que su madre murió en 1918 en el mes de agosto. El deceso de su amigo Abraham Valdelomar, un fracaso amoroso seguido de un escándalo. Fue despedido de ser maestro a fines de 1919 y para culminar su situación difícil, su reclusión en la cárcel de Trujillo por 112 días. Toda esta vivencia influenció en los versos escritos de su obra Trilce. Para conocer un poco más de la obra, quisiéramos saber ¿cuántos poemas tiene Trilce? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Scott Solsol Peso y yo les responderé la pregunta. El poemario está conformado por una serie constante de 77 poemas sin título, numerados con dígitos romanos. Esto lo distingue notoriamente de su antecesor Los Heraldos Negros, cuyos poemas no solo constan de un título propio, sino que integran, a la vez, grupos según su temática. Esta peculiar estructura trilceana nos indica que debemos ver en cada poema del libro una unidad subsistente por sí misma y en sí misma. Trilce es el poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo, también conocido como el Cholo Vallejo, y está considerado, merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en lengua española. Sabiendo este pequeño dato de la obra de César Vallejo, quisiéramos saber un poco de las críticas que tuvo en ese entonces cuando fue publicado. Es el poemario más importante de César Vallejo porque Vallejo revoluciona la poética en lengua castellana. En un principio, cuando Trilce se publica y que se publicó gracias a un milagro económico de Vallejo, porque Vallejo no tenía muchos recursos económicos, fue poco entendido y muy poco recibido.
Cuando se publica Trilce, los viejos críticos lo llamaban un disparate, mientras que los jóvenes, entre comillas, lo llamaban como un esfuerzo. Para Vallejo, Trilce fue un gran grito de libertad. Trilce concentra casi todo aquello que puede sentir un ser humano. Concentra la tristeza, el fracaso, la depresión y el dolor, pero también la ternura y el cariño por los mejores recuerdos que puede guardar un ser humano. También concentra la característica más importante, que es la solidaridad que puede tener un ser humano. Y ahora, sabiendo esto, pasaremos al compañero Pacush para que nos explique sobre un poco el análisis que hizo de la obra. Profesor, mi tema a tratar es análisis Trilce. Hablar de Trilce es decir que es una redacción de la poesía más radical. Se podría decir que es una forma de renovación poético con respecto al vanguardismo. Vallejo utiliza una escritura poética cuya técnica es romper con toda imitación. Es como un lenguaje poético nuevo en que Vallejo cae muchas veces en el hermetismo. Para poder entender mejor los poemas de Vallejo, debemos conocer mucho sobre hermenéutica. ¿Qué quiere decir la palabra hermenéutica? Quiere decir que es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita. Conociendo esto, podemos darle un mejor entendimiento a los poemas de Vallejo. Finalmente, para culminar este documental, escucharemos 2 declamaciones de los poemas escritos en el poemario Trilce. Poema 6 del poemario Trilce de César Vallejo. El traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera. Lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón. Y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de justicia. Ahora que no hay quien vaya a las aguas, en mis falsillas encañona el lienzo para emplumar y todas las cosas del velador de tanto que será de mí, todas no están mías a mi lado. Quedaron de su propiedad, fratesadas, selladas con su trigueña bondad. Y si supiera se ha de volver, y si supiera que mañana entrará a entregarme las ropas lavadas, de aquella lavandera del alma, que mañana entrará satisfecha, capulí de librería, dichosa, de probar que sí sabe, que sí puede, cómo no va a poder azular y planchar todos los caos. Es un poema de amor y nostalgia hacia la madre. Aquí Vallejo se muestra como un niño que recuerda a su madre. Particularmente, el poemario Trilce es de gran contenido intelectual. Transmite una serie de recuerdos e ideas producto de sus experiencias y vivencias. Su contenido es muy rico en cuestión de la realidad, ya que da una perspectiva de las condiciones políticas y socioeconómicas del Perú de entonces. También nos enseña ciertas actitudes de lucha y tenacidad, y que muestra voz escuchada. También enseña la valoración y respeto a los seres queridos, parte humildad y solidaridad. En el poemario Trilce, el poema 7 nos dice: con beso y novedad por la veterana Calieque, yo me sé, todo sin novedad de veras, y fondeé hacia cosas así, y fui pasando. Doblé la calle por la que raras veces se pasa con bien, salida heroica por la herida de aquella esquina viva, nada medias, solo grandores, el grito aquel, la claridad de careo, la barreta sumersa en su función de ya. Cuando la calle está ojerosa de puertas y pregona de descalzos atriles, tras mañanar las salvas en los dobles, ahora hormigas minuteras, se adentran a dulzuradas dormitadas, apenas dispuestas y se baldean, quemadas polvos altos de a 1920.